Nunca imaginé que mi aniversario número 15 terminaría convertido en una escena que aún hoy puedo escuchar con la misma nitidez con la que se oye un cristal al hacerse. Añicos. Yo, Claudia Serrano, estaba sentada en una de las mesas del restaurante El Rosedal, en pleno barrio de Salamanca. Con un vestido azul que me había probado al menos 7 veces antes de salir de casa. Álvaro siempre decía que ese color casi me daba elegancia, y esa palabra. Casi había sido durante años mi medalla y mi condena. Pero esa noche me maquillaba con ilusión, no con ese afán tímido de gustarle. Era nuestro aniversario. 15 años. 15. Sonaba grande, sonaba merecido. Cuando llegué a las 5:30, el comedor estaba lleno, vibrante, cálido. Pero a medida que las horas pasaron, esa calidez se fue convirtiendo en algo más parecido a un escaparate donde yo era la única pieza en exhibición. El vino que había pedido, un tinto suave que originalmente pensaba saborear con Álvaro, se había quedado tibio. Igual que mis manos. Igual que mi paciencia. El camarero, un chico joven que se llamaba Sergio, se acercó por cuarta vez preguntándome con una sonrisa educada si necesitaba algo más. No lo culpaba, cada visita suya parecía cargar una mezcla incómoda entre profesionalidad y pena. Estoy segura de que mi marido llegará en cualquier momento. Respondí con la misma frase automática que había repetido durante casi 3 horas. Él solo asintió, pero su mirada decía otra cosa, decía: nadie merece esto. Cada vez que consultaba el reloj, un pequeño temblor se me escapaba. No por el miedo a que Álvaro no apareciera, sino por la humillación creciente de saber que probablemente sí aparecería, demasiado tarde como siempre. Y aún así yo seguía allí, ajustando discretamente los pendientes de perlas que habían pertenecido a mi abuela, como si ese gesto pudiera sostener la dignidad que empezaba a resbalarme entre los dedos. A las 8:47, cuando el restaurante ya estaba casi vacío, la puerta se abrió de golpe. Lo reconocí antes de verlo, la risa. Esa carcajada suya, grave, pretenciosa, que siempre precedía a sus grandes entradas. Álvaro cruzó el umbral acompañado de 3 colegas del bufete. Todos con las corbatas aflojadas y el aroma inconfundible de haber pasado demasiado tiempo en un bar. Y entonces ocurrió. Se detuvo a 1 metro de mi mesa. Levantó una mano hacia sus compañeros y, señalándome como si fuese parte del mobiliario, soltó con voz alta, clara, brutal: ¿lo ven? Les dije que aquí seguiría. Esperando como una perrita fiel. Las risas estallaron de inmediato. Una carcajada ahogada de uno, una risa nasal de otro, una sonrisa cruel de la única mujer del grupo. Yo solo escuché un zumbido como si el mundo hubiera decidido dejar de tener palabras. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero no era un mareo, era la certeza devastadora de que algo dentro de mí, algo que había soportado demasiados años, acababa de romperse para siempre. Cuando las risas se apagaron detrás de Álvaro y sus colegas, yo seguí sentada, rígida, con la vista clavada en el mantel blanco como si pudiera esconderme dentro de sus fibras. Era extraño, por fuera debía parecer una estatua. Pero por dentro una corriente de recuerdos empezó a desbordarse sin permiso, como si mi mente hubiera decidido aprovechar la humillación pública para mostrarme, por fin, la película completa de mi vida. 15 años. 15 años orbitando alrededor de un hombre que siempre prometía 2 años como máximo. Esta mudanza es temporal. Cuando me asciendan, podrás hacer lo tuyo. Y yo, tan dispuesta a creerle. Éramos una pareja joven con ilusiones. Yo acababa de terminar mis estudios de gastronomía. Tenía 3 ofertas sobre la mesa y un cuaderno lleno de recetas, que había creado con una pasión que entonces me ardía en las manos. Pero llegó la primera mudanza. Luego la segunda. Después la tercera. Madrid fue solo otra escala, presentada con el mismo estribillo de siempre: aquí sí podremos asentarnos, Claudia. Te lo prometo. Y yo asentía empaquetando mis cuchillos profesionales, mis cuadernos de cocina, mis sueños, convenciéndome de que sí, que esta vez sería diferente. Mientras ese torbellino de imágenes me golpeaba, el teléfono vibró otra vez sobre la mesa. Un mensaje de Álvaro: tráfico imposible. Llego en 30 minutos. El mismo mensaje de hace 1 hora.
Y el mismo de la hora anterior. Mentiras copiadas y pegadas como quien repite una plantilla sin preocuparse si la otra persona aún respira al otro lado. Sentí una punzada en el pecho cuando Sergio, el camarero, se me acercó con gesto apurado. Señora, disculpe, la cocina cerrará en 15 minutos. Lo dijo con suavidad, como si temiera romperme. Quizá ya estaba rota y él solo lo estaba constatando. Le sonreí, o intenté sonreír. No se preocupe. Estoy bien. Mentira. Pero ahí, en ese instante, surgió dentro de mí una pregunta que llevaba años escondida bajo capas de rutina, resignación y obediencia. ¿Cuándo dejé de ser yo? Cuando mi vida se convirtió en esperar a un hombre en restaurantes vacíos, en casas alquiladas que nunca se volvían hogar, en excusar comportamientos que, si los viera en otra mujer, yo misma denunciaría. La escena de hacía unos minutos volvió a golpearme, Álvaro entrando con sus colegas, riéndose, usando mi lealtad como espectáculo. No había habido atasco. No había habido urgencia laboral. Había habido una apuesta, una burla compartida, una coreografía de desprecio diseñada para que todos se rieran de mí. Conmigo presente. Y esa certeza, tan cruda como brutal, fue la que finalmente me obligó a mirar mi vida con distancia. No como la mujer que había aguantado 15 años. Sino como alguien que de pronto veía desde fuera la jaula en la que llevaba demasiado tiempo. No podía seguir sentada allí. Sentía la piel demasiado tensa, el aire denso. El corazón atrapado en una jaula que ya no podía sostener. Me levanté despacio como si cada movimiento necesitara permiso, y murmuré a Sergio, el camarero, que necesitaba un momento en el baño. Ni siquiera esperó una explicación. Me abrió paso con una mirada que decía más que cualquier palabra. Cerré la puerta del baño y apoyé ambas manos sobre el mármol frío del lavabo. Respiré hondo 1, 2, 3 veces. Cuando levanté la vista, me encontré con una mujer que llevaba años susurrando auxilio desde detrás de mis ojos. El maquillaje seguía intacto, el vestido impecable, pero la expresión, esa mezcla de cansancio y resignación, era la de alguien que se ha ido apagando sin darse cuenta. Así no quiero seguir, pensé. Fue la primera frase firme que escuché en mi interior en mucho tiempo. Saqué el móvil. Mis dedos temblaban, pero no dudaron. Abrí la app bancaria. Lo primero que vi fueron cargos recientes, Maxwell's Bar 147 euros con 30 céntimos. Exactamente el lugar donde yo sabía que Álvaro había estado bebiendo con sus compañeros mientras yo me marchitaba en una mesa vacía. Ni siquiera tuvo la decencia de esconderlo. Tragué saliva. Abrí entonces la app de vuelos, más por inercia que por lógica. Y ahí apareció, vuelo Madrid-París, salida 12:10. Asientos disponibles en primera clase. Sentí una punzada en el estómago, mezcla de vértigo y súbita lucidez. Yo que llevaba años pidiendo permiso hasta para comprar un perfume, tenía ahora la posibilidad de irme. No mañana. No cuando todo se calmara. Ahora. Saqué del bolso la tarjeta premium que Álvaro insistía en que conservara, solo para emergencias. Me reí bajito. Si esto no era una emergencia, no sabía que lo sería. Toqué la pantalla. Un clic. Otro clic. Y entonces el definitivo, confirmar compra. Ahí estaba. La perrita fiel acababa de ascender de categoría. Primera clase, cariño. Un ascenso que nunca habría llegado de la mano de mi marido. Guardé el móvil con una calma que me sorprendió. Me miré una última vez en el espejo, ya no con tristeza, sino con una chispa que reconocí vagamente, determinación. Volví a la mesa. Álvaro seguía riendo al fondo del restaurante ajeno a todo. Cuando Sergio se acercó me preguntó si necesitaba algo más. Lo miré con serenidad recién estrenada. Sí, respondí. Otra copa, por favor. La noche, por primera vez en mucho tiempo, ya no me pesaba. Salí del restaurante con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escaparse antes que yo. El aire frío de Salamanca me recibió con una fuerza inesperada, quizá porque, por primera vez en años, sentí que el frío no me paralizaba, me despertaba. Levanté la mano para pedir un taxi y, cuando la puerta se cerró detrás de mí,
Algo dentro de mi pecho también se cerró. ¿O se abrió? No lo sé. Solo sé que en ese momento, ya no había marcha atrás. Durante el trayecto hacia Barajas, mis emociones iban cambiando tan rápido como las luces que cruzaban por la ventana. Miedo. Adrenalina. Euforia. Y debajo de todo eso, un susurro cálido que llevaba demasiado tiempo dormido: libertad. No una libertad grandiosa ni heroica, una libertad íntima, silenciosa. La que se siente al recuperar el control del propio cuerpo, del propio destino. A mitad del camino empezó la verdadera tormenta. Mi móvil vibró una vez. Después otra. Y otra. Cuando lo miré, había 15 llamadas perdidas de Álvaro. Luego 20. Luego 27. La primera llamada que finalmente entró fue de pura confusión: Claudia. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? No respondí. Un minuto después, otra: ¿se puede saber qué tontería estás haciendo? Contesta. Tampoco respondí. 5 minutos más tarde. La voz ya había mutado en ira: como no cojas el teléfono ahora mismo, te juro que... Colgué antes de oír el final de la amenaza. Luego llegaron los mensajes. Del reproche pasivo-agresivo a la preocupación fingida: ¿estás bien? ¿Dónde demonios te has metido? Esto es una locura. Vuelve ya. No puedes desaparecer así. Ahí sí me reí. No por burla, sino porque la ironía era demasiado perfecta. Álvaro hablando de desapariciones, precisamente él. Que llevaba años borrando mis proyectos, mis decisiones, mis deseos, con la facilidad de quien borra una nota del móvil. Y lo mejor de todo es que no estaba desaparecida. Bajo la legislación española, una mujer adulta puede viajar a donde quiera sin solicitar permiso a nadie. Eso lo sabía él. Y lo sabía yo. Y quizás por eso su desesperación aumentaba: por primera vez en 15 años, estaba fuera de su alcance. Llegué a la terminal con el estómago revuelto y el alma sorprendentemente tranquila. Hice el check-in. Pasé el control y caminé hacia la puerta de embarque como quien pisa un territorio desconocido pero necesario. Cuando por fin me senté en mi asiento de primera clase, un espacio amplio, silencioso, con una manta suave esperando sobre el respaldo, miré por la ventanilla. Madrid estaba allí abajo, extendida, luminosa, ajena a mi pequeño cataclismo personal. El avión comenzó a moverse. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de anticipación. Cuando despegamos y la ciudad quedó reducida a un tapiz de luces lejanas, inspiré profundamente. Por primera vez en muchísimo tiempo pude respirar sin pedir permiso. El amanecer sobre París me recibió con una luz grisácea, suave, casi tímida, cuando el avión tocó tierra en Charles de Gaulle. Había dormido poco, entrecortado. No por incomodidad, mi asiento era un lujo al que no estaba acostumbrada, sino porque mi mente seguía desdoblándose entre el vértigo y la incredulidad. Yo, Claudia Serrano. Después de 15 años orbitando la misma rutina, había tomado un vuelo a otro país sin avisar a nadie. Ni siquiera a mí misma. El aeropuerto olía a café recién molido y a ese perfume inconfundible de las mañanas europeas en invierno: aire frío, metal y expectativas. Mientras caminaba entre la multitud, mi móvil vibró 2 veces. Ni lo miré. Lo puse en modo avión con un gesto seco. No quería escuchar a Álvaro. No todavía. Tal vez nunca. Tomé un taxi hacia el 11M Arrondissement, un barrio vibrante lleno de pequeñas panaderías, mercados de barrio y edificios modestos pero con encanto. A través de la ventanilla, París se desplegaba como un tablero donde la vida parecía moverse con naturalidad, sin prisas, sin esa asfixia constante que llevaba sintiendo en Madrid. El hotel boutique donde me hospedé tenía apenas 3 pisos, con una fachada llena de enredaderas verdes y una recepción diminuta pero acogedora. Detrás del mostrador había un joven moreno con ojos cálidos y una sonrisa que no hacía preguntas innecesarias. «Bienvenida a París», me dijo. «Soy Miguel Cortés». «Claudia», respondí. «¿Viaje de trabajo o de escape?» Me sorprendió su sinceridad. Sonreí. «De reinicio, supongo». «Ah», asintió. «Los reinicios suelen traer buena suerte».
Subí a mi habitación, dejé la maleta y bajé de inmediato. No quería encerrarme, necesitaba aire, movimiento, confirmar que de verdad estaba allí. Encontré un pequeño café en la esquina y pedí un espresso. El primer sorbo fue una bofetada amable, fuerte, vivo, honesto. Sentí una punzada en el pecho, no de dolor, sino algo parecido a alegría. Pequeña. Frágil. Pero real. Y entonces escuché una voz detrás de mí. «Claudia Serrano». «¿Eres tú?». Me giré. Tardé un segundo en reconocerla. Pero esos ojos, esa postura ligeramente inclinada hacia adelante, ¿Elena Marín?». Susurré. Nos abrazamos con una mezcla de sorpresa y nostalgia. «¿Qué haces en París?», preguntó ella. Respirando, intenté bromear, aunque la voz se me quebró un poco. Elena me miró con seriedad. «Claudia, siempre supe que eras la mejor de nuestra promoción. Rodrigo Baeza incluso quería ofrecerte una plaza en su equipo, ¿lo sabías?». Sentí un vacío en el estómago. «¿Qué?». «No, yo nunca recibí ese mensaje. Él me lo confirmó en su momento. Envió la propuesta a tu correo, pero le contestaron que Claudia no estaba interesada». «¿Quién contestó?». Elena bajó la voz. «Decía que eras la señora Ledesma. Y la firma era de tu marido». El café en mi mano tembló. Por un instante todo dejó de sonar, el tráfico, la gente. Incluso mi respiración. Álvaro no solo había condicionado mi vida. Había destruido mi carrera sin que yo lo supiera. Y en medio de ese golpe amargo, comprendí que mi viaje no era una huida. Era, por fin, el comienzo de mi recuperación. Elena no me dejó quedarme en shock demasiado tiempo. Apenas terminamos el café. Me tomó del brazo con esa determinación suave que siempre la había caracterizado en la escuela de cocina y dijo: «Hoy empieza un taller avanzado con chef Rodrigo Baeza. Ven conmigo». No acepto un no por respuesta. La seguí casi por inercia, aunque por dentro sentía un temblor que no sabía si era miedo, vergüenza o una emoción dormida que empezaba a desperezarse. Caminamos unas calles hasta llegar a una cocina profesional luminosa, impecable, donde el sonido de los cuchillos cortando verduras, el vapor de las ollas y el aroma a mantequilla dorándose componían una melodía que reconocí como si fuera parte de mi ADN. Hacía años que no pisaba un lugar así. Elena habló con una asistente y segundos después escuché una voz grave detrás de mí: «¿Claudia Serrano?». «No puede ser». Me giré. Chef Rodrigo Baeza, con ese porte magnético que tenía incluso en mis recuerdos, me observaba como quien encuentra un libro que creía perdido. «Tus manos no han olvidado», dijo. Sin rodeos. Solo necesitaban aire. No supe qué contestar. Sentí que el estómago se me apretaba, pero no por dolor, era la mezcla intensa de nostalgia y posibilidad. Me ofrecieron un mandil. Me lo até con dedos temblorosos. Y entonces, al tomar un cuchillo por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí hizo clic. El peso, el equilibrio, la precisión, era como reencontrarme con una parte de mí que Álvaro había enterrado bajo excusas y mudanzas. Comenzamos con técnicas de corte, reducción de salsas, emulsiones precisas. Los demás participantes trabajaban con disciplina francesa, rápidos, metódicos, elegantes. Yo creí que estaría torpe e oxidada. Pero no. Mis manos se movieron con seguridad inesperada, como si los 15 años de pausa hubieran sido solo un parpadeo para esa parte de mí. «Impresionante», murmuró Rodrigo mientras corregía la postura de un asistente. «Ella tiene sensibilidad en las yemas de los dedos. Eso no se aprende, se nace con ello». Sus palabras, dichas sin intención de halagar, me provocaron un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo dudando de mí que casi había olvidado que alguna vez alguien creyó en mi talento. Durante una pausa, Elena me presentó a 2 críticos gastronómicos que observaban el taller. Uno de ellos probó mi salsa y dijo que tenía delicadeza emocional. Algo que no escuchaba desde mis años de estudio. Me quedé sin respuestas, solo con una sonrisa torpe que tuvo que hacer el trabajo de hablar por mí.
Cuando el día terminó, sentí las piernas agotadas pero el alma vibrante. Y esa vibración necesitaba un lugar donde quedarse. Así nació mi blog anónimo. Abrí el portátil en la habitación del hotel, respiré hondo y escribí el título, La chef fugitiva. No era un manifiesto. No era una venganza. Era simplemente mi voz regresando. Al día siguiente del taller, Elena me llevó a un pequeño bistró del 11M. Uno de esos lugares donde las mesas están tan cerca unas de otras que los comensales casi comparten conversación. Y donde el aroma a mantequilla y ajo se queda atrapado entre las paredes de ladrillo visto. El chef Pascal era un hombre robusto de bigote recto y mirada exigente. Pero Elena habló con él en francés rápido y tras observarme de arriba a abajo asintió. Nada glamuroso, me advirtió Elena. Mucho mise en place, salsas base. Y quemarte un par de veces las manos. Pero te servirá. Y tenía razón. Las primeras horas fueron agotadoras, picar, pelar, reducir, colar, repetir. Pero cada gesto tenía un ritmo que mi cuerpo recordaba mejor que mi mente. A mitad del turno Pascal se acercó mientras probaba una salsa que acababa de terminar. Equilibrada. Con sutileza, dijo en su español rudimentario. Tus manos trabajan con memoria. Me encogí de hombros, pero por dentro floreció una gratitud silenciosa. Hacía años que nadie valoraba algo que saliera de mí y no de mi capacidad para sostener el mundo de Álvaro. Esa noche al llegar al hotel, abrí mi portátil. Mi blog, La chef fugitiva, que hasta entonces tenía 3 lectores, uno seguramente yo misma, había empezado a recibir comentarios. Gente desconocida escribía cosas como, tu manera de describir sabores es poesía, o, ¿dónde aprendiste a cocinar así? Me quedé mirando la pantalla como si fuera un pequeño milagro. Yo que llevaba años sintiendo que no tenía nada que ofrecer, estaba recuperando una voz, y alguien la estaba escuchando. Más tarde, reuní todo el valor que tenía y llamé a mi hermana, Marta. Contestó a la segunda señal, con la voz entrecortada. Claudia. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Cerré los ojos. Estoy en París. Hubo un silencio largo. Uno lleno de incredulidad, preocupación, y algo parecido a alivio. Le conté todo, la humillación en el Rosedal. La llegada de Álvaro con sus colegas, las horas de espera, la compra del billete, el reencuentro con mi vocación. Y la revelación de Elena sobre las ofertas de trabajo que Álvaro había rechazado en mi nombre. Marta sollozó muy bajito. Clau, siempre lo sospechamos. Él te apagó poquito a poco. Mamá decía que un día ibas a despertar, pero que solo tú podías hacerlo. Sentí un nudo en la garganta. Me siento culpable. Por no haberlo visto antes. No. Su voz se volvió firme. El control no siempre se ve venir. Álvaro es encantador cuando quiere. Pero nosotros. Siempre vimos cómo te ibas encogiendo. Me apoyé en la ventana del hotel, mirando la calle húmeda iluminada por faroles. No sé qué va a pasar ahora. No necesitas saberlo todo hoy, respondió ella. Solo sigue respirando lejos de él. Y vuelve solo cuando tú lo decidas. Colgué con lágrimas contenidas. Pero por primera vez esas lágrimas no eran de derrota. Eran de libertad estrenándose. La mañana siguiente empezó como cualquier otra en el bistró, preparando verduras. Calentando fondos, alineando utensilios. El vapor subía desde las ollas, empañando ligeramente el cristal de la cocina abierta, el aire olía a chalotas doradas. A mantequilla noisette y al vino blanco burbujeante que reducía lentamente al fondo de una cacerola. Las hierbas provenzales, tomillo, estragón, romero, perfumaban cada rincón. Y yo volvía a encontrarme en ese lenguaje antiguo, hecho de fuego, cuchillos y memoria. Yo estaba concentrada en una reducción cuando escuché un murmullo extraño entre los camareros. Algo en el ambiente cambió, ese tipo de silencio que precede a un terremoto. Me giré. Y ahí estaba Álvaro, de pie en la puerta del bistró, impecable como siempre, traje perfectamente planchado, abrigo caro, expresión grave cuidadosamente construida. Mi corazón dio un salto, pero no de miedo, sino de una alerta fría, calculada.
Claudia, gracias a Dios, dijo en voz alta para que todos escucharan. He estado desesperado buscándote. Los camareros y Pascal nos miraron de reojo. Yo respiré hondo y mantuve la compostura. Estoy bien, respondí sin sonreír. ¿Qué haces aquí? Hablar contigo. En privado, dijo bajando la voz con ese tono que tenía filo. Pascal, desde la cocina, se acercó un paso. ¿Todo bien, Claudia? Le agradecí con la mirada. Sí, chef. Solo necesito un momento afuera. Álvaro salió primero como si aún diera por sentado que yo iba a seguirlo automáticamente. Esta vez no lo hice. Caminé a su ritmo, no al mío, hasta que llegamos a un pequeño parque frente al bistró. Otoño parisino, hojas doradas, aire fresco, parejas paseando sin prisa. El contraste con lo que estaba por ocurrir era casi irónico. Cuando nos sentamos en un banco, su máscara de preocupación se desmoronó. ¿Pero se puede saber qué locura es esta?, espetó. ¿París? ¿Un bistró de barrio? ¿Qué estás haciendo? Me mantuve serena. Estoy viviendo una vida sin ti controlándola. Él bufó. Incrédulo. Te fuiste sin avisar. La policía me llamó. Tus padres están preocupadísimos. ¿Es esto una especie de castigo? No. No es un castigo. Es libertad. Su mandíbula se tensó. Tenemos que volver a casa. Hablar como adultos. Resolver esto. Saqué de mi bolso una carpeta. La había armado con cuidado, correos impresos. Ofertas laborales, respuestas que nunca recibí, todas rechazadas en mi nombre. Se los acerqué sin temblar. Léelos. Álvaro los hojeó con prisa, luego con creciente irritación. Luego con algo parecido al pánico. Esto no es lo que piensas. En Chicago me ofrecieron un puesto. Tú lo rechazaste. También en Denver, en Minneapolis. Todos estos años pensaste que sabías que era lo mejor para mí. Lo decidiste todo por mí. Sin preguntarme. Sin respetarme. Claudia intentó sonar paciente, casi paternal. Yo te protegía. No estabas preparada para ese tipo de ritmo. Hubieras sufrido. Era mejor así, para los dos. No digas que lo hiciste por mí. Mi voz salió firme. Sin titubeos. Lo hiciste porque querías una esposa que orbitará alrededor de tu carrera. Alguien disponible. Predecible. Moldeable. Su mirada buscó la mía. Intentando recuperar control. No puedes tirarlo todo a la basura por una rabieta. Llevamos 15 años juntos. Asentí lentamente. Sí. Y hoy puedo decirte esto sin miedo, quiero divorciarme. Le cayó como un golpe físico. Su espalda, siempre erguida, se curvó apenas. Los ojos se le nublaron de incredulidad. Claudia, no. No puedes hacerme eso. Ya no puedes perder lo que nunca te perteneció, susurré. Yo no era tu proyecto. Era tu compañera. Y no supiste verlo. El silencio entre nosotros fue definitivo. En ese parque rodeada de hojas que caían, entendí que mi vida ya estaba en movimiento hacia otro destino. Y él ya no formaba parte de él. El encuentro con Álvaro en aquel parque no terminó en gritos ni en una reconciliación dramática. Terminó en algo mucho más definitivo, en silencio. Un silencio que por primera vez en 15 años, no me asustó. Me dio espacio para pensar. Los días siguientes fueron un torbellino, pero un torbellino ordenado, casi quirúrgico. Abrí una carpeta nueva en mi ordenador, divorcio. Busqué asesoría jurídica en España, no era necesario presentarse en persona para iniciar trámites, y una abogada especializada en acuerdos internacionales me explicó con claridad. Lo que yo ya intuía, mientras haya acuerdo. Claudia, no tiene por qué ser un proceso largo. Si él no quiere escándalos, todo será más rápido. Y tenía razón. Álvaro, siempre preocupado por su imagen profesional. Aceptó la mayoría de los términos sin pelear. No quería titulares, no quería preguntas del bufete.
No quería que nadie imaginara que su matrimonio perfecto se había fracturado por su propia soberbia. Mientras la parte legal avanzaba, mi vida en París tomaba forma a un ritmo que jamás hubiera imaginado. Una tarde, mientras terminaba de limpiar una tabla en el bistró, entró Martín Rivas, editor de una revista gastronómica europea de renombre. Había leído mi blog La Chef Fugitiva, alguien del taller de Baeza lo había compartido, y quería hablar conmigo. Tienes una manera de narrar el sabor, me dijo sentado frente a un café, que solo tienen las personas que cocinan con memoria emocional. Publicamos muy poca gente con esa voz. ¿Te gustaría colaborar con nosotros? Apreté la taza entre mis manos. ¿Colaborar, como columnista? Y como creadora de recetas. Un contrato de 3 meses. Si funciona, hablamos de algo mayor. Tardé exactamente 3 segundos en aceptar. Con ese pequeño ingreso fijo, pude dar un paso que nunca hubiera dado si siguiera con Álvaro, alquilar un estudio en el 6M Arrondissement. Antes de firmar el contrato, hice una hoja de cálculo con mis ingresos previstos, el pago mensual del blog, el adelanto de la revista. Y algunos ahorros personales que por suerte, siempre mantuve en una cuenta separada. No era mucho, pero por primera vez era mío. Ajusté mis gastos, usaba el transporte público. Compraba en mercados locales y cocinaba casi todo en casa. No era lujo, era libertad bien administrada. Durante años, sin que Álvaro lo notara, transfería pequeñas cantidades a una cuenta a mi nombre. No por desconfianza, por instinto. Ese colchón fue lo que me permitió respirar en París sin miedo a quedarme sin techo. Era diminuto, sí, pero tenía 2 cosas que para mí lo convertían en un palacio, una ventana enorme sobre un patio lleno de plantas, y una cocina con luz natural. Perfecta para escribir y probar recetas. Poco a poco mi blog empezó a crecer. Los comentarios ya no eran solo de curiosos, sino de chefs, estudiantes de cocina. Turistas que buscaban recomendaciones. Me escribían diciendo que mis palabras les daban hambre, nostalgia o valentía. Y, casi sin darme cuenta, fui construyendo un nuevo círculo, Elena y su pareja, los compañeros del bistró, Miguel del hotel, Martín y su equipo, gente que me veía como lo que era. No como la sombra de un abogado brillante. Por primera vez en muchísimo tiempo, tenía una vida propia. Y lo más sorprendente fue descubrir que no necesitaba más. El día de mi pequeña cena llegó casi sin darme cuenta. Mi apartamento del 6M Arrondissement olía a mantequilla tostada, hierbas frescas y a ese toque de limón que siempre uso para despertar los sabores. La mesa, una mesa modesta de madera clara, estaba preparada con sencillez, pero con un cariño que hacía años no ponía en nada que no fuera para agradar a otros. Esa noche cociné un menú que era un mapa de mi propio renacer, una entrada inspirada en mis primeros días de estudiante de cocina. Una terrina de conejo con pistachos y compota de higos al vino tinto, inspirada en una receta clásica que solíamos preparar en las prácticas del primer semestre. Cuando todo era descubrimiento y pasión pura por el oficio, un plato principal que unía técnicas francesas con sabores españoles, y un postre que había perfeccionado en el taller de Baeza. Aquel que él describió como memoria en forma de crema. Los primeros en llegar fueron Miguel del hotel con una botella de vino, después Elena, que me abrazó como si me hubiera visto crecer en cámara rápida, luego chef Rodrigo Baeza, serio como siempre, pero con una sonrisa apenas perceptible que para él equivalía a un aplauso de pie. También vinieron 2 colegas del bistró y Martín, la editora que había apostado por mi blog. Cuando estuvieron todos sentados, me detuve unos segundos para observarlos. Personas distintas, caminos distintos. Pero todas habían aparecido justo cuando más necesitaba recordar quién era. Sentí una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de gratitud. A ver, chef fugitiva, bromeó Elena. ¿Qué delicia nos vas a servir esta noche? Reí. Y ese simple gesto, esa risa limpia y sin miedo, me recordó lo lejos que había llegado desde la noche en el Rosedal. Cenamos entre anécdotas de cocina, historias de París y carcajadas que llenaban las paredes como si mi apartamento hubiera nacido para eso. Había una calidez sencilla en el aire. La calidez de pertenecer sin tener que demostrar nada.
Mientras recogía los platos del postre, mi móvil vibró sobre la encimera. No necesité abrirlo para saber quién era. Álvaro. Por un instante la Claudia de antes, la mujer que justificaba, que esperaba, que callaba, quiso temblar. Pero ya no quedaba espacio para ella. Tomé el teléfono. Deslicé el dedo y simplemente borré el mensaje. Sin curiosidad. Sin nostalgia. Sin rabia. Solo lo borré. Y volví a la mesa. Chef Baeza levantó su copa. Por quienes encuentran de nuevo su propio sabor, dijo con esa voz que siempre parece dictar una sentencia de cocina y de vida. Brindamos. Y mientras las copas tintineaban, una certeza profunda se asentó en mí. Durante años confundí amor con sacrificio, paciencia con silencio, lealtad con perderme. Me convencí de que la estabilidad tenía el precio de mis sueños. Me acostumbré a vivir en jaulas bonitas, con barrotes invisibles hechos de promesas aplazadas. Pero la libertad no llegó en forma de un gran acto heroico. Llegó en algo muchísimo más simple, irme. Poner un pie fuera de la vida que ya no me pertenecía y permitir que el mundo me respirara de nuevo. Hoy sé que recuperar la voz no es gritar más fuerte. Es hablar, por fin, en un idioma que te reconoce. Y aquella noche, rodeada de personas que celebraban mi renacer, entendí algo con absoluta claridad: no había huido de Álvaro. Había regresado a mí.